Muy buenas noches, amados hermanos y amigos. Sean todos bienvenidos a esta transmisión que lleva todo el firme propósito de hablar de la palabra de Dios, de comunicar la palabra de Dios. Estoy contento de poder estar con ustedes esta noche, después de algunas semanas de ausencia. Recuerdo yo que el último jueves que estuvimos hablando con ustedes fue el 25 de marzo. Aunque he estado transmitiendo la palabra de Dios otros días, recuerdo yo que el 25 de marzo hacía yo la introducción a una herejía que está luchando por sobresalir. Es la herejía que enseña que Cristo ya vino, que ya fue la resurrección de los muertos, que ya fue el juicio final, y esa doctrina está ganando a muchas personas, y entre esas personas está ganando a muchos hermanos en Cristo, que como siempre habrá y ha habido, que están flacos en cuanto al conocimiento, son ingenuos, se dejan llevar y son arrastrados, son llevados por las falsas doctrinas. Quiero en esta ocasión hablar más detenidamente, después de haber introducido esta herejía el 25 de marzo. Hoy quiero hablar de un punto en sí en cuanto a lo que la doctrina preterista trata. Déjeme también anunciarle de una vez que estoy traduciendo el debate que tuvimos acá en Indianápolis, precisamente a principios de marzo. Este debate es un debate que tiene 8 horas en que se estuvo discutiendo, se estuvo debatiendo el tema del preterismo, que también es conocido como el año 70 después de Cristo, o la escatología realizada, como usted le parezca mejor. Todo lleva a lo mismo, a la misma doctrina. Y esas 8 horas pues fueron 16 sesiones. 16 sesiones donde 8 fueron usadas por el hermano que defiende esta doctrina, y 8 sesiones fueron usadas para contrarrestar esta doctrina. Estoy terminando, amados hermanos, les anuncio, estoy terminando la segunda sesión de la primera noche. La primera noche he traducido la primera parte, la afirmación, la defensa de esta doctrina por el hermano John Watson. Y la segunda sesión que estoy a punto de subir en mi página web, andrespong.com, es donde la primera defensa que hace el hermano local, el hermano John Welch. Así de que les invito a que estén al pendiente en mi página y ahí puedan ustedes ver esta segunda sesión, si ya vieron la primera, y si no, pues ahí estará la primera y luego la segunda. Posiblemente para el sábado ya esté terminada la traducción de esa sesión. Me ha atrasado un poco en el trabajo ordinario, debido a la salida que tuvimos mi esposa y yo de urgencia por el desenlace de la hermana de mi esposa, mi cuñada mayor, que falleció en días pasados. Por esa razón nos hemos ausentado. El jueves pasado ya estábamos aquí en Indianápolis. Sin embargo, me sentía mal porque también fue en ese día, un día anterior, que recibimos la vacuna. La vacuna que pues hace algunos estragos, o sea, especialmente si pasamos por la enfermedad del COVID, volvemos a sentir algunos síntomas referentes a ese virus, pero cada día nos vamos sintiendo mejor. Gracias por sus oraciones, amados. Sé que algunos de ustedes están al pendiente, y gracias también por orar para que el Señor me siga ayudando para llevar a cabo este trabajo. Mi trabajo local en la iglesia, tengo un trabajo secular también que debo atender, y pues tengo este trabajo de las transmisiones. Así que, amados hermanos, vamos a darle antes de que se haga más tarde.
Gracias a todos aquellos que acompañan a los hermanos, aquellos que son amigos que no han venido a Cristo. Les damos las gracias también por estar al pendiente de estos estudios. Esto también le concierne a usted. Escuchemos, por favor. Mire, vamos a empezar primeramente. La pregunta en el aire es, ¿ya pasó la segunda venida de Cristo? ¿Ya pasó la segunda venida de Cristo? Bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia en algunos pasajes, no en todos, porque no acabaríamos en toda la noche, pero sí algunos pasajes que hablan acerca de la venida de Cristo y estamos refiriéndonos a la segunda venida o a la venida para el juicio final. En 1 Tesalonicenses 4:16, por favor, abriendo su Biblia. 1 Tesalonicenses 4:16, mire usted lo que dice, por favor. Dice el apóstol Pablo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. La situación aquí, hermanos, la cito porque en la venida de Cristo para el juicio final, ese día va a venir el Señor con voz de mando, va a venir con voz de arcángel y va a venir con trompeta de Dios, va a descender del cielo y va a llevarse a cabo la resurrección. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Si estamos vivos para cuando el Señor venga, aquellos que estamos sirviendo al Señor, pues después de los muertos que serán resucitados primero, nosotros les seguiremos para encontrarnos con el Señor en las nubes. Eso es lo que dice el contexto de 1 Tesalonicenses 4. Hay otro pasaje en Hebreos 9:28, por ejemplo, Hebreos 9:28, hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo, dice Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces va a aparecer por segunda vez. La primera vez que apareció en la misma situación, de una forma visible, de una forma que se pueda ver, que el ojo físico pueda verlo, es cuando Él estuvo aquí en la tierra. Precisamente Él nació, creció, anduvo agradando a Dios y a los hombres en cuanto a la limpieza, la pureza que conservaba el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y empezó su ministerio y predicó, anduvo predicando por un periodo de 3 años y medio, instruyendo y preparando a personas idóneas, en este caso los apóstoles, que con excepción de Judas, que fue el que lo traicionó, o que lo vendió, o que se fue y se ahorcó sin arrepentirse para perdón de pecados. Con excepción de él, pues los demás apóstoles sirvieron al Señor, ¿verdad? Sirvieron al Señor en el cometido que él para lo cual Él los había preparado. Así de que el Señor Jesús vendrá por segunda vez sin relación con el pecado. En otras palabras, ya no va a venir a morir por los pecados. Él va a venir en victoria. Él va a venir para recoger a su pueblo y para echar a los malvados al lago de fuego. Es en el fin del mundo, es en el fin de todas las cosas. Es cuando el Señor vendrá a hacer juicio a todas las naciones y el que no se encuentre en el libro de la vida será echado en el lago de fuego juntamente con Satanás y sus ángeles, porque para eso fue preparado el lago de fuego, para el diablo y sus ángeles, pero será también la morada de aquellos que no obedecen a Dios ni quieren el evangelio de Cristo. Pero aquellos obedientes, ¿verdad?, serán llevados a la presencia del Señor, al cielo, para vivir eternamente gozando de las bendiciones celestiales, de la vida eterna. Así de que los que esperamos en esa venida, o lo que esperamos en esa venida, hermanos, lo que esperamos en esa venida es que el Señor nos resucite si estamos muertos para llevarnos ante Él. O el Señor nos arrebate para estar también ante Él. ¿Verdad? Estamos hablando de arrebatamiento conforme al contexto de 1 Tesalonicenses capítulo 4 del 13 en adelante, y no a una doctrina llamada rapto, que es muy característica. Esta doctrina se caracteriza por
por decir que uno va a estar en el molino uno va a ser tomado y otro va a ser dejado, tomando palabras de Mateo 24 que no se aplican al juicio final, hermanos. O sea, realmente tenemos que comprender el contexto y tenemos que darle la aplicación inicial cada vez que leemos la palabra de Dios al pasaje, a los versículos, a lo que estamos leyendo. Tenemos que buscar la explicación original primero para poderle dar una aplicación secundaria, una aplicación para nuestro tiempo y para nosotros. Pero si no entendemos que algo es escrito para algo que ya pasó, vamos a darle o podemos darle una aplicación equivocada. ¿Qué esperamos nosotros en esa venida de Jesucristo? Bueno, primero a los Corintios 15, para empezar con unos versículos, dice primero a los Corintios 15, versículos 22 y 23. Acuérdense que hemos estudiado este capítulo también en sesiones pasadas cuando estábamos hablando después de la muerte, ¿qué pasa? Bueno, estudiamos la resurrección de los muertos. Aquí volvemos a tocar algo de ello. Primero a los Corintios 15, 22 y 23. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Se fija, en Cristo todos serán vivificados. Está hablando de la resurrección, pero cada uno en su debido orden. Cristo primero, luego los que son de Cristo en su venida. Eso es lo que esperamos nosotros, ser resucitados, ser vivificados, para estar en la presencia del Señor. Pero dice en 1 Corintios también, en los versículos ya más avanzado el capítulo, en los versículos 51 al 54, dice el apóstol Pablo a los hermanos de Corintio, he aquí os digo un misterio, no todos vamos a dormir, pero todos seremos transformados. O sea, no todos estaremos muertos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se va a tocar la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida es la muerte en victoria. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo está prometiendo a los cristianos es que en el día del juicio final, no todos vamos a estar muertos, algunos vamos a estar vivos para ese tiempo, pero dice, todos seremos transformados, tanto los que han muerto como los que vivan serán transformados. ¿Y cómo se va a llevar a cabo? Esto es imposible, no se puede creer eso. Bueno, dice en un abrir y cerrar de ojos, al toque de la final trompeta. ¿Sí? Porque para Dios no hay imposibles, hermanos. Él creó todas las cosas con solo el poder de su palabra. No hay cosa que el Señor no pueda hacer. Y si Él dice que lo va a hacer, lo va a hacer. O sea, no hay tal cosa como que el Señor diga que lo va a hacer y luego no lo vaya a hacer. Tenemos que estar seguros de lo que estamos viendo y de lo que estamos leyendo. Entonces, dice la palabra de Dios, y cuando esto corruptible, o sea, el cuerpo, ya sea el cuerpo inerte, muerto, o quizás el puro polvo corruptible, cuando eso corruptible se haya vestido de incorrupción, o sea, esa es la transformación que el Señor va a causar. Igual si estamos vivos para ese tiempo, nuestra carne, nuestra sangre, nuestros nervios, todo esto es corruptible, es carne, se corrompe, se pudre, se envejece, se deteriora, se enferma. Entonces, pero dice esto se va a vestir de inmortalidad. Lo corruptible se va a vestir de incorrupción y lo que es mortal se va a vestir de inmortalidad. Y de esa manera, pues, se va a vencer la muerte. Ya no va a haber victoria en la muerte. Y ya cuando venga la resurrección de los muertos, hermanos, la muerte ya no va a tener para qué existir. Por eso también habla la palabra de Dios que la muerte y el Hades van a ser echados al lago de fuego también. Pero, ¿qué más? Lo que dicen nuestros amigos preteristas, algunos son nuestros hermanos que están errados, ellos dicen que Cristo ya vino. Ellos aseguran y dicen que la resurrección ya se llevó a cabo. Dicen que el juicio final ya se llevó a cabo. En otras palabras, ya no vendrá el Señor. Eso es lo que ellos dicen, eso es lo que ellos enseñan.
Y lo están enseñando con tanta fuerza y tanto auge que han ganado muchos adeptos, hermanos. Y yo tengo tristeza, ¿verdad? Y me angustia el saber que muchos están siendo ganados, pero pareciera esa es la naturaleza humana. Nos gusta más el error, nos gusta más la mentira que la verdad. Muchas veces se nos habla de la verdad y no nos parece tan buena para nosotros y queremos algo mejor, y entonces nos vamos a la mentira y encontramos algo que nos agrada y ahí nos quedamos en la mentira. Ya no habrá arrebatamiento, no habrá resurrección de muertos. Por eso, otra forma de llamarse esta doctrina preterista o doctrina del preterismo, la escatología realizada. La palabra escatología quiere decir las últimas cosas. Las últimas cosas. Aquí ellos, como la están pintando, es la escatología realizada, y así se le llama a esta doctrina también. De que ya las últimas cosas que se mencionan en las Sagradas Escrituras ya pasaron. Ya pasaron. Usted se sorprende de esta doctrina y dice, esto está, pero bien mal. Pues ellos lo creen y han convencido a mucha gente. Pero nosotros tenemos que estar bien avispados, tenemos que estar bien estudiados, bien capacitados, porque lógicamente usan herramientas para convencer. Usan palabras, usan cosas que atrae a la gente y que le gusta a la gente oír, de tal manera que son ganados y arrastrados en el error. Pero al menos nosotros que estamos conscientes de que es un error, de que eso no es posible, lo que estamos oyendo que dicen ellos, eso no es posible, bueno, tenemos que estar bien preparados para ayudarles a ellos o para ayudar a aquellos que están en las garras de ellos, o simple y sencillamente estar preparados, hermanos. ¿Sí? Fíjense, si ya ha venido Cristo, ¿verdad? Después de haber sido crucificado y de haber sido llevado arriba, si Él ya ha venido, pues, ¿qué esperanza tenemos ya? No hay ni una esperanza. Pero déjeme decirle algo, ¿verdad? Y esto le va a sorprender un poco, pero luego me va a entender. Cristo sí ha venido. Realmente Cristo ha venido. Después de ser crucificado y llevado al cielo, Cristo ha venido. Y Él lo dijo, y lo dijo claro, Él no andaba ocultando las cosas. Por ejemplo, vino en su reino, ahí en Mateo 16:28, por favor, Mateo 16:28 dice, de cierto les digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. O sea, muchos de los que estaban vivos cuando el Señor Jesucristo estaba diciendo estas cosas, iban a ver el reino de Cristo ya realizado, establecido. ¿Qué es el reino de Cristo? Bueno, en práctica es donde Cristo reina y los cristianos son sus súbditos. Y los cristianos pertenecen a ese reino. Eso se realizó, hermanos. Se realizó en el primer siglo. Se realizó con la predicación de los apóstoles. En el día de Pentecostés, después de Cristo, empezó la iglesia con todo su auge. Mientras que en fechas anteriores la iglesia se hablaba como una cosa que estaba a punto de suceder. En el libro de los Hechos, a partir del capítulo 2, versículo 47, se habla de la iglesia ya establecida con los primeros conversos, aquellos que creyeron esta nueva ley de arrepentirse y bautizarse para perdón de pecados en el nombre de Cristo, y de esa manera también recibir el don del Espíritu Santo. Esa es la cosa, hermanos. El reino de Cristo vino. Entonces, de alguna manera, el Señor Jesucristo ahí está diciendo, fíjese otra vez lo que dice Mateo 16:28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces, Cristo vino en su reino cuando el reino fue establecido en vida de muchos de ellos. Pero Él vino en su reino. Pero ¿quién lo vio? Nadie. Nadie lo vio. O sea, fue una venida espiritual, hermanos. Fue una venida espiritual. Él vino a establecer su reino. Él vino a reinar y está reinando desde entonces. Pero no lo vemos. Es
espiritualmente está reinando, está en el corazón de cada uno de los creyentes, está como rey en la iglesia. Ese es el reino de Cristo. A propósito, igual que nuestros amigos de la doctrina preterista, los testigos de Jehová, ellos, bueno, no igual, pero creen algo similar. Ellos dicen que Cristo está reinando, pero empezó en 1914. Ellos dicen que Cristo empezó a reinar en 1914. Hermanos, aquí dice, algunos de ustedes no gustarán la muerte sin haber visto el reino viniendo el Hijo del Hombre en su reino. ¿Verdad? Cuando dice el Hijo del Hombre, ahí se refiere a Jesucristo. Pero también habla en Marcos 9.1, es un pasaje paralelo. Marcos 9.1 dice, de cierto les digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. ¿Se fija? O sea, también les dijo esto, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Otra vez, de las personas que estaban con Jesús, a algunos les tocaría ver el reino de Cristo establecido. Y aquí el Señor dice, venido con poder. Está apuntando a un día en que se manifestó el poder de Dios de tal manera que dio un martillazo a la humanidad. ¿Cuál día fue ese? ¿Cuál día fue, hermanos? Bueno, el día de Pentecostés después de Cristo, el día de Pentecostés después de la resurrección, el día de Pentecostés después de la ascensión. ¿Verdad? Pruebas indubitables. El Señor Jesucristo se apareció durante 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. Y dice en Hechos 1 del 4 al 5, o sea, el Señor Jesucristo después de resucitar anduvo con los apóstoles por 40 días y les dio las instrucciones finales. Una de esas instrucciones era que no se movieran de Jerusalén, que ahí esperaran el advenimiento del Espíritu Santo con poder. ¿Verdad? Eso estaba enlazado con los dos versículos anteriores. Y dice Hechos 1 del 4 al 5, dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oístes de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahí quédense, no se muevan de ahí. ¿Verdad? Y dice el versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hermanos. Entonces ahí está ya el Señor Jesucristo dando señas de cuál iba a ser ese día del cual se había referido el reino venido con poder. ¿Verdad? El reino de Dios venido con poder. Ahí ya está diciéndoles, es en el día, ahí estés en Jerusalén porque va a venir el Espíritu Santo. Ustedes van a recibir el bautismo con el Espíritu Santo, el cual, pues Juan se los dijo. Juan el Bautista les dijo, detrás de mí viene uno que los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué pasó en el Hechos capítulo 2? Hechos capítulo 2, amados, del 1 al 4, fíjese lo que dice ahí. Hechos 2 del 1 al 4 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí está el reino de Dios venido con poder. Ahí están recibiendo al otro Consolador, al Espíritu Santo. Están recibiendo el bautismo, hermanos. Están recibiendo el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Quién administró este bautismo? Bueno, el Señor había prometido de que Él iba a hacer lo que Juan había dicho. Y dice en Hechos 2.33, por favor. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo,
ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Verdad? Está el apóstol Pedro dando una explicación de lo que está pasando ahí en el día de Pentecostés, en esos versículos que leímos del Hechos capítulo 2, del 1 en adelante, y les está dando una explicación. Dice esto, ¿verdad? Fue dicho por el Padre, el cual prometió que el Espíritu Santo sería derramado. Y esto es lo que ustedes están viendo y oyendo. Entonces Dios está administrando el bautismo con el Espíritu Santo, y ya estando el Espíritu Santo con ellos, pues viene el don de lenguas y empiezan a hablar en diferentes idiomas para que los que estén ahí, que eran de diferentes naciones, escucharan el mensaje de Dios en su propio idioma, en su propia lengua en la cual había nacido. Así de que Jesucristo vino ahí también, hermanos. Vino simbólicamente. El reino del Señor fue manifestado con poder ahí, como el Señor Jesucristo lo dijo. ¿Verdad? Yo pienso que hay muchas formas y muchas cosas en las cuales el Señor Jesucristo estuvo presente espiritualmente después de haber subido al cielo. Por ejemplo, en esa famosa destrucción de Jerusalén en el año 70, el Señor Jesucristo había dicho: de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra sin que haya de ser derribada. Y cuando fue destruida la ciudad y las piedras no quedaron piedra sobre piedra, ahí estaba, hermanos, las palabras del Señor. Muchos se acordaron de Él, muchos vieron físicamente lo que el Señor les había dicho anteriormente. No quedará piedra sobre piedra. Y esa es una forma de advenimiento del Señor. Ahora, en Juan 14, 18, el Señor Jesucristo le dice a sus apóstoles: no los voy a dejar huérfanos. Juan 14, 18. Dice: no os dejaré huérfanos. Dice: vendré a vosotros. Esas son palabras de Jesús. Dice: no lo voy a dejar huérfanos, vendré a ustedes. ¿Cómo vino Jesús a ellos después de estas palabras? Vino en la persona del Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, al estar el Espíritu Santo con ellos, espiritualmente Jesucristo estaba con ellos. En 15:26 de mismo Juan: pero cuando venga el Consolador, a quien yo les enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. O sea, cuando viniera el Consolador, se cumpliría la promesa de que estaba con ellos. Vendré a vosotros. ¿En qué persona? En la persona del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viniera. Y el Espíritu Santo les haría recordar las cosas que Jesús les había enseñado, y les iba a dar testimonio de Jesús, y les iba a ayudar a que completaran la verdad, a que pudieran hablar cosas adecuadas cuando eran puestos en prisión, etc. Pero aquí está el meollo del asunto, hermanos. Hay muchas venidas que Jesucristo tuvo después de haber ascendido al cielo, después de haber sido crucificado, resucitado, subió al cielo. Y Él vino de algunas maneras. Ya vimos algunas. Pues otra forma en la que vino fue precisamente cuando Jerusalén fue destruida. Históricamente, hermanos, encontramos datos para saber que Jerusalén fue destruida en el año 70 de la era cristiana. Se dice el año 70 AD, refiriéndose al año Domini. Año Domini, pues es una variante de era cristiana, o de Cristo, era de Cristo, mejor dicho, la era de Cristo. Y nosotros, estudiando de una manera consciente Mateo capítulo 24 y los otros capítulos que son paralelos a él, de Lucas y de Marcos, encontramos, amados hermanos, que en Mateo 24 se está haciendo referencia a la destrucción de Jerusalén.
Desafortunadamente, muchos de nuestros amigos religiosos no estudian de una manera concienzuda, analizando, viendo cada cosa en su contexto y viendo cada cosa cómo se está exponiendo para saber para saber a quién le está diciendo, por qué lo está diciendo, cuándo lo está diciendo y para cuándo será. Y la mayoría de los amigos religiosos aplican este capítulo 24, hermanos, al fin del mundo. No es al fin del mundo al que se refiere directamente. Se refiere a la destrucción de Jerusalén. Entonces, si usted desea estudiar acerca de ello para estar consciente de esto que le digo o para ver por qué digo esto, hágamelo saber con algún comentario, con toda confianza, y yo me pondré en contacto con usted. Pero si no, si usted sabe que el capítulo 24 de Mateo está hablando de la destrucción de Jerusalén, entonces permítame continuar. Usted, amado amigo que está entre nosotros y amiga que está entre nosotros escuchando la palabra de Dios, yo sé que es difícil de entender. Esto no se entiende de buenas a primeras, pero también puedo estudiar con ustedes con mucho gusto. Dice en Mateo 24, versículos del 29 al 30, dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿verdad?, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potestades de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Una de las grandes claves que hay en el capítulo 24 de Mateo para saber que se refiere a la destrucción de Jerusalén, hermanos, es estas últimas palabras que leímos. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cuando está hablando de ello, está refiriéndose a que no iba a pasar esa gente que estaba viva, hermanos. Mucha gente de la que estaba viva iba a ver, iba a vivir o iba a saber en el momento en que se estaba llevando a cabo la destrucción de Jerusalén. ¿Ok? A eso se refiere. No le demos otro significado. Si encontramos que el significado directo, ¿verdad?, está hablando directo ahí. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. No le busquemos un sentido espiritual si está de acuerdo con lo que viene hablando atrás. No tenemos que darle un significado espiritual, hermanos. Este es un significado literal. Gente viva en el tiempo en que Jesucristo está hablando iban a ser testigos de la destrucción de Jerusalén. O iban a ser personas que estaban viviendo quizás en otro lado, pero iban a oír que la ciudad santa, estaba siendo destruida por los romanos. Aunque realmente los romanos no hicieron mucho para destruirla, los mismos judíos la destruyeron, los mismos judíos que quedaron encerrados ahí. Así de que Jesucristo vino en juicio contra Jerusalén, pero no vino en forma visible. Fíjese, y como dice ahí, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. Dice que verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. Bueno, esto es una figura, hermanos, de cuando hay un juicio que se lleva a cabo por parte de Dios. Se habla como si el Señor viniera sobre las nubes. Porque Jerusalén fue destruida en el año 70, pero nadie vio al Hijo de Dios, ni vio a los ángeles tampoco. Y ese es un reclamo que se le hace a los preteristas. ¿Quién vio a Jesús? A ver, ¿dónde están los registros de que alguien vio a Jesús viniendo sobre las nubes? ¿Dónde están las bases, el registro, la evidencia? No la hay. No hay evidencia, no hay evidencia. Los historiadores no podrían haber pasado por alto ese evento tan importante y no dejar escrito de que Cristo vino en forma visible en ese momento en que Jerusalén fue destruida, porque se refería a una forma simbólica, hermanos, a una forma espiritual. El ver a Jesucristo de una manera corporal, de tal manera que el ojo humano pueda identificarlo,
está reservado para la segunda o la llamada segunda venida de Cristo en el juicio final, pero no antes. ¿Verdad? O sea que nada más cuando vino, nació de una virgen, creció, se desarrolló, llevó a cabo su ministerio, murió en la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día, fue ascendido. Esa fue la primera vez visible. La segunda vez visible es cuando venga en juicio final para todas las naciones. Así de que las venidas que hemos estado viendo y hemos estado analizando son venidas espirituales. Espirituales. Porque nadie ha visto al Señor Jesús. Y los amigos preteristas dicen que Jesucristo vino en el año 70. Pero no hay registros, hermanos, de que alguien lo haya visto. Nadie lo vio. Mientras que en el día del juicio final claramente dice la Escritura que se le va a ver. Se le va a ver corporalmente. O se le va a ver de una manera con los ojos humanos. Ahora, en Revelación 1.7, o sea en Apocalipsis 1.7, también habla de una venida del Señor Jesús en juicio contra todos los que perseguían a los santos. Esa es otra venida que el Señor Jesús también hace referencia de esa venida y se llevó a cabo ya en el primer siglo. Apocalipsis 1.7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ahí está hablando de una venida. Está hablando de una venida donde serviría para dar justicia, para vengar a los mártires que estaban siendo muertos y martirizados por el Imperio Romano. Y está hablando de que iba a venir en juicio contra esas personas. Lo iban a ver los que lo traspasaron porque muchos de ellos iban a estar vivos. Los romanos lo traspasaron. ¿Se acuerda? Es cierto que los judíos lo entregaron a la cruz, pero los que fueron el brazo ejecutor, los que le clavaron los clavos y los que le clavaron la lanza y la corona de espinas fueron los romanos. Los romanos. ¿Sí? Entonces todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Es tan grande, hermanos, el advenimiento de Jesús para vengar a los que han sido martirizados por los malvados, por los perversos, por los perseguidores de los siervos de Dios, que el Señor lo hace como un evento gigantesco y realmente es algo que ya se llevó a cabo. Pero no vino corporalmente, no vino de tal manera que se viera físicamente. Se vio lo que pasó. ¿Verdad? La destrucción de Jerusalén habló de que Jesucristo ahí estaba cuando estaba siendo destruida. Estaba en el sentido de que el Señor Jesucristo dijo esto va a pasar y estaba pasando. Y ahí está también la promesa que le hace a los hermanos de Apocalipsis en el capítulo 1, ¿verdad? Los amados hermanos que estaban sufrientes en el tiempo de la persecución por parte de Domiciano. Ya había sido una persecución por parte de Nerón en los 60 después de Cristo, y en Apocalipsis, hablando de los 90 después de Cristo, está señalando otra persecución de la cual estaban siendo presas los siervos de Dios, ¿verdad? Basta con leer las cartas a las 7 iglesias de Apocalipsis para darse cuenta uno de la gran persecución que había contra los cristianos. Pero bueno, yo quiero decir algunas palabras antes de concluir con este tiempo, porque sé que usted tiene sus cosas que hacer y no quiero fastidiarle, pero déjeme decirle que continuaremos estudiando acerca de ello. Con lo que hemos visto, se describen muchas venidas del Señor Jesús en juicio, en presencia, en hacer justicia y más, pero no se ve físicamente, no se ve, el ojo humano no lo ve, sino que fue espiritualmente. Ninguna de esas venidas es o sustituye la segunda venida que se refiere a la venida del fin del mundo. Así de que erran los de la doctrina que hemos señalado, dando un mismo significado a todas las venidas del Señor posteriores a su nacimiento, ¿verdad? Ellos creen que todo está en el año 70, en la destrucción de Jerusalén.
Si ellos ven alguna venida que el Señor está anunciando, como estas que hemos leído y otras que hay, ellos luego lo canalizan de que se refiere al año 70. Sí. Igual fenómeno pasa con nuestros amigos pentecostales, que ellos oyen de poder en la Biblia y luego se van a los milagros, cuando la Biblia no siempre habla de poder refiriéndose a los milagros. Por ejemplo, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Es más, es el único poder de Dios para salvación. Esas palabras. Claro que el poder reside en la sangre preciosa derramada en la cruz. Sin embargo, en cuanto a mensaje, hermanos, el Evangelio. Ahora, en la destrucción de Jerusalén, ellos dicen que es donde se centran todas las venidas de Jesús. Nosotros hemos visto algunas venidas en esta ocasión y hay muchas otras que no mencionamos y debemos de comprender que no son para lo mismo. Cada venida tiene su contexto, cada venida se tiene que entender bajo las condiciones en las que el Señor las está anunciando y por qué las está anunciando. No son para el mismo tiempo, no son del juicio final. Cada una de ellas debe sujetarse a su contexto para entenderla mejor. Así de que con el permiso de Dios continuaremos con este estudio. ¿Ya pasó la segunda venida de Cristo? Bueno, por lo que vimos hoy, todavía no. Dios le bendiga. Si usted necesita hacer arreglos con Dios, amado hermano o hermana, es un buen momento. Arrepiéntase y póngase bien con Dios. Si usted, amado amigo, amiga, no ha obedecido a Cristo, venga arrepentido y bautícese para perdón de pecados y el Señor le dará, aparte del perdón de pecados, el don del Espíritu Santo, de tal manera que vendrán a morar con usted el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Buenas noches, Dios les bendiga. Les pido por favor que inclinando el rostro oremos, por favor. Dios eterno y poderoso, agradecemos esta oportunidad de haber estudiado tu santa palabra, rogando, Señor, que no nos dejes de tu mano, rogando, Padre, que nos ayudes cada vez que hagamos algo de lo cual tú nos mandas, para que lo hagamos de una manera correcta. Que nos protejas y nos ayudes de todo mal y nos guardes de las tentaciones. Que bendigas a aquellos que se han declarado enfermos, Señor. Que les ayudes en su salud de acuerdo a tu gran misericordia. Y que seas también con aquellos que han perdido un ser querido, Señor, que les des consuelo, que les des fortaleza, Padre eterno. Sé con todos aquellos que buscan hacer tu voluntad. Abre la mente, el corazón y que ellos entiendan lo que dice tu bendita palabra y vengan arrepentidos a los pies de tu amado Hijo. Gracias, Dios. Hágase siempre tu voluntad en todas las cosas. Pedimos todo y damos las gracias en el santo y bendito nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias, el Señor les bendiga y hasta la próxima.